Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a la pregunta que os he dejado, porque sé que a muchos de los que me seguís os gusta la mecánica, ¿vale? Os pregunté a ver si sabíais por qué este Dacia Docker 1500 DCi, sistema AdBlue del año 2021, tenía la caracola de admisión del turbo con hollín. Lo normal es que los turbos solo tengan hollín en la caracola de escape, ¿vale? Pero en este caso tenía también en la caracola de admisión. Me habéis puesto muchas respuestas, pero solo ha habido una persona que ha acertado. Esa persona ha escrito que, al igual que en algunos TDI modernos, efectivamente, pues este motor lleva también una EGR de baja presión, ¿vale? Para cumplir la normativa europea, ya sabéis, de Euro 6, Euro 7, pues le han instalado, al igual que algunos TDI modernos, esta EGR de baja presión. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa EGR de baja presión lo que hace es que parte de los gases que ya deberían salir al exterior vuelven otra vez a la admisión. Lleva la entrada del turbo, lo que es la caracola de admisión, lleva conectado un manguito por el que entran tanto el aire de admisión cargado de oxígeno como parte de los gases que salen por el escape. ¿Esto para qué es? Para reducir los óxidos de nitrógeno. Lo que hace es empobrecer la mezcla de aire, ¿vale? Al empobrecer esa mezcla de aire hay menos cantidad de oxígeno en la cámara de combustión y se producen menos óxidos de nitrógeno. Esta es la clave. El problema que tiene este sistema es que, aparte de llenar toda la admisión de hollín, aparte que ya sabéis que, claro, los motores llevan un sistema de PCV para liberar la presión del motor. Claro, esos son la mayor parte de los vapores que se liberan por la PCV son vapores de aceite. Se mezclan con el hollín y dejan el motor hecho un asco, con los consiguientes problemas que trae, ¿vale? Entonces, de hecho, en este motor tiene 70.000 kilómetros y hemos tenido que llevar a limpiar el filtro antipartículas, porque además, con la forma que tiene ese filtro, ya os haré un vídeo por ahí, pues da muchos problemas. Ya nos han dicho las empresas a las que le llevamos a limpiar estos filtros antipartículas que en algunos casos se pueden limpiar, pero en otros hay que cambiar los cartuchos y eso cuesta mucho dinero. En este caso, fijaros que hablamos de un motor que apenas tiene 70.000 kilómetros y ya tiene averías averías muy caras, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.